Capítulo 22. Los antropófagos. 2 horas más tarde el holandés, el siciliano y Sulinari salían del campong para cazar al tigre, que los supersticiosos Dayaks aseguraban ser invencible por estar protegido por Antú y Buaú, los dos espíritus maléficos de la selva. Los dos hombres blancos iban armados de carabinas y machetes, y el Dayak de un pesado parang ilang y un arco de caña de madera dura, atravesado interiormente por un hierro de 1 centímetro de grueso, de 1 metro 40 centímetros de largo, envueltos en fibra de rotán y armado en uno de sus extremos con un hierro de lanza. Estos arcos, que ellos llaman sumpitán, son formidables, porque los Dayaks, cuando los arman, mandan las flechas, que son de 15 o 20 centímetros, envenenadas, a una distancia de 40 o 50 metros, con una puntería maravillosa. El sol ya se había ocultado, y entre los grandes árboles comenzaba a rielar la luna, que se alzaba brillante como un disco de metal incandescente. Los pájaros habían callado, pero aún oíanse algunos gritos aislados de semellán, cuadrumano nocturno, que vive en grandes bandadas, que al ocultarse el sol se reúnen para devastar las tierras cultivadas. Los tres cazadores marcharon costeando por el lago hasta llegar al extremo indicado, y allí Sulinari se detuvo, aguzando su oído con gran cuidado para analizar los rumores de la selva. Nada, dijo. Aún tenemos tiempo para escoger un buen puesto, pues es bastante temprano. ¿A dónde vamos?, le preguntó Help. A aquel bosque. ¿Se esconde el tigre allí? Sí, le he visto muchas veces. Pues vamos. ¿Y no nos atacará de improviso, señor Help?, intervino el siciliano. El olor que despide la fiera nos avisará de su proximidad. ¿Ha cazado tigres alguna vez? Sí, en Java y en Sumatra. Yo también, pero le aseguro que en estos momentos me palpita el corazón muy fuerte. Lo creo. Esos animales producen una emoción muy viva. La primera vez que los vi cazar, también me encontraba intranquilo, se lo aseguro. Dicen que son sumamente feroces. Y es verdad, pero no siempre atacan al hombre blanco. Quizá porque piensan que como estos Dayaks, en general, que todos los pueblos de color, que somos de una raza superior. No. Yo creo que porque saben, por experiencia, que los hombres blancos tienen armas mejores. También en la India y en Cochinchina asaltan poco a los europeos, mientras que entre los indígenas hacen verdaderos estragos. Son muy listos estos señores tigres. Lo han llegado a hacer después de la persecución despiadada de los blancos. Silencio, dijo en aquel momento Sulinari. ¿Has oído algo? No, pero el tigre debe andar muy cerca de aquí. Habían penetrado en el interior de una parte espesísima de la selva, interrumpida aquí y allá por varios macizos de bambúes que crecían en un terreno húmedo, allí en donde el tigre debía esconderse, porque estos animales feroces y carnívoros gustan de las tierras húmedas y los grandes matorrales, donde pueden ocultarse y arrastrarse a su placer, para saltar de pronto sobre las presas que aciertan a pasar cerca de sus cubiles. Alto, dijo Helm. Me parece que este es un buen sitio para la emboscada. ¿Y dónde nos colocamos?, dijo el soldado. Sobre aquel tamarindo, le dijo el holandés, señalando un grueso árbol que sobresalía casi aislado entre un macizo de bambúes. ¿No podrá llegar de un salto hasta las ramas? Bien pudiera ser, ya que estas fieras dan unos saltos prodigiosos, pero no le daremos tiempo. Sulinari, deja el babirusa sobre la hierba y átalo. El Dayak obedeció y ató al pobre animal a un arbusto a unos 30 metros del tamarindo. Ahora subámonos al árbol, dijo el holandés. Pero si el babirusa no gruñe, no atraerá al tigre, observó el siciliano. Los tigres olfatean su presa a gran distancia, y no tardará en venir. Subamos pronto. Se agarraron a las ramas inferiores y, ayudándose mutuamente, en poco tiempo se escondieron entre el follaje del tamarindo. Los dos europeos cargaron sus fusiles. El Dayak puso una flecha en su arco. El babirusa, como si hubiese comprendido el oficio al que le habían destinado, no se atrevía a moverse, y solo de vez en cuando lanzaba algún lastimero gruñido. La selva había quedado sumida en el silencio. No se oían ni los gritos de los pájaros ni de los animales. Únicamente las altas cañas de bambú mecidas por un soplo de brisa susurraban ligeramente. 1 hora transcurrió sin que nada sucediera. La luna iluminaba, como en pleno día, aquel trozo de matorral, dejando en cambio sumido en sombras el interior del bosque, a cuyo margen se alzaba el tamarindo. De pronto un murciélago o un gato volante,
que saltó de entre los bambúes lanzando un grito de espanto, atravesó el espacio pesadamente. ¿Ha visto usted, señor Hell? Dijo el soldado con algo de reserva. Sí, contestó el holandés. Algo tiene que haber asustado a ese pájaro, a ese cumbung. Eso mismo pienso yo. Puede haber sido también un babirusa, una serpiente, o un mías. En aquel mismo momento se oyó resonar, casi en la parte opuesta del matorral, un rugido corto, estridente, gutural, uno de esos gritos que no engañan, como ya se han sido oídos alguna vez. Cáspita, murmuró el soldado que experimentó un sobresalto. El tigre, dijo el holandés. Es cierto, dijo el solinario al que le castañaban los dientes. ¿Viene solo o acompañado? Preguntó el siciliano. Siempre lo hemos visto solo, dijo el dayak. Debe de ser uno de esos tigres de los de Bengala, que llaman Admi Wala Kana, dijo Hel. ¿Y qué significa eso? Tigres solitarios. ¿Y son más peligrosos? Son los más formidables, porque son muy prudentes, conocen los lugares y las personas, asaltan con frecuencia a las mujeres y los niños y rehuyen a los cazadores. ¿Y los que habitan en esta isla son como los de la India? Tienen las patas más cortas, son menos esbeltos, más toscos, su bigote más corto y el pelo del vientre y de los costados menos abundante, pero por el lomo es más espeso y largo. Su hocico denota ferocidad y la expresión de sus ojos es de astucia, y casi siempre llevan la lengua y la cola colgando hacia abajo. Quizás sean más sanguinarios y más audaces que los que se crían junto al Ganges. Afortunadamente estamos altos, señor Hell, pero no tanto para estar libres de un salto. Y oyóse otro rugido, más fuerte que el primero, pero esta vez más lejano. Se nos va el tigre, dijo el soldado. ¿Nos habrá olfateado? Tiene que volver, estoy seguro de ello, contestó Hel. Primero recorrerá el bosque haciendo una batida de caza, y si no la encuentra volverá para tratar de acercarse a nuestro babirusa. Y si no viniese, pues iremos nosotros a buscarle. Además, ya sabemos que tiene su cubil por este lado. Caracoles. Esa es una empresa que le pone a uno la carne de gallina, señor Hel. Pero que nos producirá una escolta y los medios para que podamos llegar al mar. Abre bien los ojos. Después de aquel rugido, volvió a reinar el silencio. El tigre sin duda se había alejado para ver si sorprendía a un babirusa o cualquier banda de monos, o quizá hubiese ido al lago para acechar a los animales que fuesen a brevar. Transcurrieron algunas horas de ansiedad para los europeos y el jefe Dayak. Ya comenzaba a rayar el alba, y perdían las esperanzas de ver volver al felino, cuando en medio del matorral oyeron un pequeño bufido y vieron moverse las puntas de las cañas de bambú. Como ya no soplaba el viento de antes, los cazadores sospechaban que la fiera perseguía algún animal. «Atención», dijo Hel. «Hay que refrenar los nervios», murmuró el siciliano. «Estoy temblando como si tuviese fiebre». Los bambúes seguían moviéndose, pero más lentamente, como si el tigre procediese con infinitas precauciones para no llamar la atención de su futura víctima. El babirusa comenzó a gruñir fuertemente, pues sin duda había sentido acercarse a su enemigo. Los dos europeos apuntaron las carabinas y Sulinari se acercó el arco a la cara, pronto a arrojar la flecha mortal, aunque no tenía gran confianza en ella, creyéndole ineficaz contra aquella fiera a quien protegían los genios de la selva. Nadie respiraba. Reconcentraban sus miradas sobre los bambúes con una ansiedad infinita. El holandés, para quien aquella casa no era una novedad, conservaba una calma admirable. El siciliano sentía latir precipitadamente su corazón. El dayak temblaba, a pesar de su valor indomable. «Ahí está», dijo de pronto Hel. El tigre asomó primero solamente la cabeza, después el cuerpo entero y por último la cola. A la luz de la luna los cazadores podían observarle perfectamente. Era un ejemplar magnífico, de lo menos 2,5 metros de largo. Sus ojos lanzaban vivos resplandores y miraban con inquietud la sombra proyectada por los grandes árboles de la selva. Se mantuvo algunos instantes inmóvil, como no muy tranquilo por aquel silencio, o sorprendido por no oír los gruñidos de su presa, y después comenzó a avanzar con esa gracia felina y natural que le es característica. Se erguía, torcía la cabeza, bajaba a cada paso que daba, agitaba la cola y se estiraba como un gato domesticado que se desespereza. De pronto se paró.
El babirusa había lanzado un grito de espanto. «Estén preparados», dijo en voz baja el holandés. El tigre se arrastró silenciosamente y se escondió entre la hierba. Marchaba así para acercarse al lugar donde yacía la pobre babirusa. Estaba ya a 20 pasos de la víctima cuando volvió a pararse y alzó la cabeza lanzando inquietas miradas. ¿Había visto a los cazadores? Es probable, porque levantó la cabeza hacia el tamarindo lanzando un sordo rugido. ¡Fuego!, dijo el holandés. 2 disparos sonaron casi como una sola detonación. El tigre hizo un salto inmenso, rugiendo furiosamente. Giró hacia la derecha y desapareció por entre los arbustos antes de que la flecha mortal de Sulinari le tocase. ¡Demonio!, gritó el soldado. «Nos han fallado los tiros». «No», dijo Gel. «Le hemos herido, pero no de muerte». «Sí», confirmó Sulinari. «El tigre va herido. Escuche». La fiera, internándose en la selva, donde debía tener su cubil, lanzaba aullidos de dolor. «¿Morirá?», dijo el soldado. «Si no muere, podemos ir a rematarle», dijo el holandés. «Ahora comienza a amanecer. Bajemos y vamos a seguir su rastro». «Nos soltará encima, señor Help. Antes le pegaremos un tiro. Además, ya está herido y no podrá saltar. ¿Nos acompaña Sulinari?» «Yo sigo a los hombres de ultramar, aunque mis armas son ineficaces. Ya han visto el éxito de una lagria, una flecha». «Es una prevención falsa que tienes, Sulinari». «No, es que ese tigre está protegido por Antú y Boau». «No importa, nosotros le mataremos». Volvieron a cargar sus armas cuidadosamente para tener seguridad de sus disparos y descendieron del árbol dispuestos a terminar con su adversario. Despuntaba el alba, las estrellas palidecían rápidamente y una luz rosada iba alumbrando el horizonte. Los alados habitantes de la selva, las grandes cacatúas negras, los tucanes de pico gigantesco, los papagayos y faisanes, comenzaban a revolotear hasta las cumbres de los árboles para bañarse de sol, mientras los monos reanudaban sus piruetas sobre las ramas de los calamús. Los 3 cazadores atravesaron en silencio el espacio libre de arbustos y se pararon al borde del macizo de bambúes. El tigre no rugía, pero no debía de haber salido de los alrededores de su cueva, porque de vez en cuando se veían moverse las cañas de bambú. «Ahí están las manchas de sangre», dijo Help, señalando algunas cañas manchadas de rojo. Estaba seguro de haberlo herido. «Puede ser que esté moribundo», dijo el siciliano. «Es probable. Además, pues, y el dedo al gatillo». Puso el dedo al gatillo. Se internaron, avanzaron cautelosamente uno tras otro, separaron las cañas con los cañones de los fusiles y cuando oyeron rugidos cercanos, se detuvieron. «Lando, póngase a mi derecha», dijo el holandés. «Y tú, Sulinari, a mi izquierda. No tengan miedo. El tigre es nuestro y no pondrá mucha resistencia. Procuren tirar con calma». «Voluntad no me falta, demonio», dijo el soldado, «pero mis nervios bailan la tarántula, señor Hell». Continuaron caminando, siempre con infinitas precauciones, separando las cañas, y así llegaron a un lugar despoblado de árboles. Ahí veíanse amontonados confusamente calaveras de animales, huesos roídos, restos de babirusa y de monos que, en medio podridos, despedían un olor nauseabundo. Pero apenas tuvieron tiempo para examinar aquel osario. Un rugido ensordecedor les saludó. Ante ellos, medio recostado contra un grupo de bambúes tulda, estaba el tigre que al ver a los cazadores se levantó, se encogió para iniciar el salto. El soldado, más excitado que el holandés, apuntó e hizo fuego. Casi en el mismo instante el tigre se abalanzó sobre ellos. El holandés ya había alzado la carabina, sonó una detonación y cayó pesadamente el animal, lanzando un último rugido. Estaba muerto. La bala le había penetrado en el cerebro. «¿Estás satisfecho?», le dijo Hell con voz tranquila, dirigiéndose al dayak, que estaba estupefacto por aquel golpe maravilloso. «Sí», dijo éste. «Mañana te daré la escolta y Guata me maldiga y me castiga si falto a mi palabra».